Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Se refería a ella con una... Nosotros los venezolanos, a los rubios, que los mexicanos le dicen los güeros, los colombianos le dicen los monos, nosotros los rubios le decimos catires. Exacto. Y entonces Leopoldo le quería poner un nombre exótico y para decirle la catira, él dijo que en francés se decía la catois. Que es mentira, no existe. Y no existe, porque la palabra catire pero parece que pegó y se le quedó. Así es. Y se quedó como la catuar, estuvo acompañando un rato a Leopoldo, un rato largo, en su programa de los mediodías. Y luego Jessica y yo fuimos pareja en un programa que hacíamos cuando yo trabajaba para la empresa EBTV, que se llamaba justamente así, Al Mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Bueno, pónganos en contexto ¿Cómo está viendo esto? Su evaluación, su punto de vista. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? No, yo estoy segura que va a ocurrir algo. No me atrevo, como lo hemos hablado fuera del aire, a dar fechas o algo, pero me sorprendería si esto supera enero. Bastante. Creo que el presidente Donald Trump no va a dar su brazo a torcer, además lo ha demostrado. Ayer incluso le hicieron una pregunta, que es la pregunta que se hacen la mayoría de los venezolanos en este momento, y es, ¿esto es producto solamente de una presión? ¿Esto se va a quedar solamente en mostrar los dientes? Está dispuesto a actuar, y él se molestó y dijo, no, ¿cómo que presión? Esto es mucho más serio, esto va muchísimo más allá. Que quizás todos quisiéramos que ocurriera ya en este momento mientras nosotros estamos hablando, o que incluso hubiese pasado en la primera administración del presidente Donald Trump, porque esta historia, sobre todo los venezolanos, la conocemos muy bien y sabemos quién es el cártel de los soles. También es verdad. Pero bueno, hay cosas que se tienen que cumplir, hay parámetros que se tienen que cumplir, sobre todo cuando eres parte realmente de un gobierno democrático. Nosotros en Latinoamérica quizás estamos acostumbrados al totalitarismo y queremos que las cosas se hagan ya y pasar incluso por encima de muchas barreras legales, sobre todo, porque eso es lo que hemos estado acostumbrados a ver. Sí. Correcto. Es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros países. Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay instituciones, hay separación de poderes. El presidente Donald Trump tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con una justicia, tiene que lidiar con un partido demócrata, incluso tiene que lidiar con senadores, congresistas de su propio partido, porque eso es lo que es un gobierno democrático. Todos tienen voz, a todos hay que escucharlos, y de eso se trata el Estado de Derecho. Pero eso no quiere decir que no se vaya a actuar. Sino entonces, ¿por qué, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio recientemente en la entrevista que dio a Fox News, más claro que el agua no hay? Todo lo que dijo, es decir, ¿cuántos procesos de diálogo Maduro se ha burlado? Él se pudo haber burlado del presidente Biden, pero no se va a burlar del presidente Trump. Sí, entre otras cosas porque Trump no admite burlar. Y ayer, precisamente, Trump tuvo una comparecencia con el gabinete ministerial. Sí, además creo que fue el último gabinete del año. Sí, correcto, con el gabinete ministerial. No es la reunión del Consejo de Seguridad, que fue el día anterior por la noche, sino la reunión de ayer. Cuando él se levanta de la reunión, fue el primero que se puso de pie. Los demás miembros del gabinete estaban sentados en una mesa muy grande, una mesa de conferencia, y frente al presidente, del otro lado de la mesa, están los periodistas con sus cámaras y alguien le pregunta, le dice, presidente, ¿Maduro va a salir del poder? Y él mira así y le dice, he will, sí lo hará. Y luego se fue y no dijo más nada, pero lo dijo con una firmeza y de una manera muy categórica. Ya antes en otro programa, perdón Agustín, ya antes en otro programa también en Fox, dijo Maduro tiene los días contados. Y no creo que diga, bueno, tiene los días contados, le quedan 2.587 días. No, los días contados. Y contados con los dedos, cuidado si no con los dedos de las manos. Pues. Y nosotros no sabemos cómo va a hacerse la operación militar, cuándo se va a hacer, de qué magnitud, si se va a bombardear aquí, si se va a bombardear allá, si van a haber tropas especiales, si no va a haber tropas. Pero lo que yo sí puedo garantizarles a ustedes es que, habiendo estudiado al presidente, yo no lo conozco en persona, nunca he estado en su mismo entorno, pero viéndolo por televisión, leyendo lo que él ha dicho, viendo su primera presidencia y lo que vamos de segunda, yo les puedo decir a ustedes a ustedes dos y a todos los oyentes, que este hombre no es un hombre que tolera el fracaso. Es un hombre que en toda negociación le encanta triunfar. Lo demostró cuando era empresario. Lo demostró luego con el certamen de Miss Universo.
Lo demostró en su programa de televisión. No es un hombre que le gusta que lo eclipsen, que lo opaquen. Le gusta siempre ser un hombre que brilla, que hablen de él, que ser el centro de atracción o de atención. Y un individuo que tenga esa naturaleza propia y ese ego, ¿ok? En una negociación siempre va a tratar de quedar como el ganador. Esta no es una negociación, esto es un pulso de fuerza. Yo no puedo concebir que Maduro le gane la pelea y que Trump venga mañana y se aparezca con que, bueno, lo he pensado mejor y voy a regresar los barcos y los aviones a puerto y a sus bases, y Maduro se va a quedar ahí porque lo he pensado mejor y Maduro no es tan malo como yo. Yo no puedo imaginar eso porque este hombre se las ha pasado día y noche, hablando del veneno de la droga, de los muertos que han causado los delincuentes del Tren de Aragua, del peligro que este hombre representa para la estabilidad de Centro y Suramérica. Yo no concibo que ahora se trague sus propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Esperar a que llegue el resultado final. Y yo creo que hay un asterisco allí que yo agregaría a toda esta explicación. Y es que él no ha ocultado sus intenciones de ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, si yo quiero ganar el Premio Nobel de la Paz, lo menos que quiero es iniciar una guerra. Es decir, yo quiero acabar con las guerras. Claro. Por eso también es una posibilidad, y es lo que se ha dicho, él está tratando por todos los medios, por todas las vías posibles, de que esta gente se vaya de forma pacífica. Es decir, quiere agotar absolutamente todas, como la palabra opciones está muy de moda, todas las opciones sobre la mesa, para que después no vengan a señalarle, mira, pero es que no hiciste esto y por eso ahora no puedes quizás postularte para el Premio Nobel de la Paz o no eres realmente un candidato. Él está agotando todas las posibilidades que hay en este momento para que el régimen de Maduro se vaya de manera pacífica. ¿Qué creo yo? Y esta es mi percepción muy personal, mi opinión, Maduro no se va a ir por las buenas. Yo creo que no, yo creo que no puede irse. Yo creo que es como una especie de rehén de su propio entorno. Total. Por cierto, están escribiendo, dice, la Catuar, no se dejen engañar con su belleza, es una fiera. Por acá están diciendo. También nos escribe Leopoldo Castillo, te envía saludos, está en sintonía como todas las tardes. Gracias, mi querido Leopoldo. Ciudadano. Gracias por estar con saludos. Nosotros. Jessica, ¿qué le agrega a esta ya complicada situación la carta del pollo? Pues la carta del pollo, voy a decir lo que dije hace un minuto antes de que tú entraras al estudio. La carta del pollo tiene aspectos que mucha gente dice, ay sí, pero no dice nada nuevo, yo lo sabía. No, sí dice cosas nuevas. Dice que hay políticos, hay espías disfrazados de políticos opositores, que hay gente de los cuerpos de inteligencia infiltrada por el gobierno cubano, que hay un cable submarino que Chávez propició y propagandeó mucho y que los rusos pincharon ese cable para intervenir las comunicaciones de Estados Unidos y que eso es gracias a la dictadura venezolana. ¿Qué le aporta esa carta a Donald Trump en el empujoncito que muchos creen que le hace falta? Total. Primero, es una carta precisamente para la administración Trump en este momento. Es decir, sí es verdad, todo lo que está allí revelado es como una condensación, la conclusión de todo lo que ha venido revelando el Pollo Carvajal desde que fue detenido en España y luego extraditado acá a los Estados Unidos. De hecho, yo abro mi editorial diciendo eso. Sí es verdad, aquí todo lo que está escribiendo el Pollo pudiera ser considerado, ya todos lo sabemos, pero no, porque lo que está escrito en esa carta, cuando uno lo ve separado, quizás no tiene el mismo impacto a cuando tú ves toda la información condensada. Y es recordar sobre todo a las personas que en este momento están dudando de que se lleve a cabo una operación militar en Venezuela, que no es Venezuela, sino contra el Cártel de los Soles, es recordar, señores, vean hasta dónde son capaces de llegar. El Pollo dice algo, y muy mal que yo vaya a coincidir con un criminal de tamaña envergadura como es el Pollo Carvajal, porque tampoco es un angelito de Dios, no nos olvidemos de quién es, pero él tiene razón en algo. Él dice, presidente, no subestime a Maduro, y tiene razón. Es decir, no podemos seguir pensando que ese es un, como dije yo hoy en el programa, es un torombolo que está bailando en Miraflores y no tiene absoluto poder, déjenlo allá adentro. Ellos tenían preparado diferentes planes de contingencia para cada escenario. Correcto. Refiriéndose
a los asesinos que están en la dictadura caraqueña. Y todo lo que dijo el Pollo, todo lo que está escrito en esa carta, yo me tomé la tarea de buscar investigaciones, las noticias, informaciones que en su momento, incluso antes de que el Pollo lo revelara, se conoce. Es decir, el tema del narcoterrorismo, por favor, pruebas de sobra, sino para que le abren un proceso judicial acá al Cártel de los Soles y por qué Maduro, Diosdado Padrino tienen precio a su cabeza. Una cosa es lo que podamos saber nosotros. Por ejemplo, ustedes saben de esto mucho más que yo, porque ustedes vivieron en Venezuela en esa época y porque son venezolanos. Yo lo he visto desde la última butaca del estadio. Ustedes han estado sentados en primera fila. Pero bueno, desde la última se ve más pequeña la cosa, pero se ve. Y en primera fila se ve mucho más diáfana y mucho más crítica la cosa, la imagen. Pero una cosa es que yo pueda decir, bueno, Walid Macled enviaba droga, hizo esto y lo aquello. Y otra cosa es que tú puedas decir, Carlos, los sobrinos en República Dominicana y en Haití, pues hacían esto. Pero es que este señor, el señor Carvajal, tiene exactamente las fechas, las cantidades, las transferencias de dinero, quienes estuvieron en las reuniones, los nombres y apellidos de los venezolanos y de los extranjeros siendo colombianos o siendo cubanos o siendo haitianos o siendo de donde sea. Lo peor de aún, siendo estadounidense. Tiene toda la data. ¿Por qué la tiene? Porque él era el autor de la implementación del plan. O sea, fue el artífice. El tema de las elecciones es muy delicado. Exacto, el tema de la interferencia electoral. Bueno, por eso él dice, fíjate que no es lo mismo revólver que revolver. No. Él dice, yo estaba presente, yo nombré. Fulano me reportaba a mí. Decía, él no está echando un cuento de algo que cree que le contó a alguien. No, él era el eje central. Él era el eje central. Entonces, eso me imagino que para los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos tiene un valor extraordinario. Y tiene los nombres de esas personas. Es decir, yo conversé el día de hoy con la periodista Teresa Gómez, no sé si la conocen, es periodista española del diario de Objectic, y es esta periodista que le ha hecho seguimiento al caso de El Pollo Carvajal, incluso antes de ser detenido en España. Ha tenido incluso acceso privilegiado al expediente, tiene contactos con abogados, con allegados a Hugo El Pollo Carvajal, es decir, sabe realmente el tema. Y yo le hacía la pregunta sobre todo por el tema de las elecciones, porque además... Claro, esa es la entrevista en la que él proponía a Rafael Ramírez como hombre de la transición. Correcto. Que es un desatino, ¿no? Pero completamente. Entonces, pero yo le preguntaba por la carta, la que salió publicada el día de ayer. Y ella decía, claro, es que él tiene a los testigos. Él sabe quiénes son. Mira, cuando Carvajal estaba prófugo en España, voy a hacer un pequeño recuento para que los oyentes comprendan. Carvajal llegó a España, se le presenta un proceso criminal, va ante la Audiencia Nacional de España. La audiencia estaba estudiando el caso y él estaba viviendo en su apartamento. Y cuando la audiencia determina que él era extraditable para los Estados Unidos, alguien del gobierno de Pedro Sánchez le dio el pitazo de lo que la audiencia iba a anunciar esa misma tarde y Carvajal pasa al clandestinaje. Cuando Carvajal está prófugo, escondido ahí viviendo, Carvajal se busca un abogado aquí en los Estados Unidos que lo represente. Ese abogado se acerca a un muy destacado periodista venezolano que ustedes conocen y yo lo conozco también. Y ese periodista una tarde vino aquí personalmente y habló conmigo y me dijo, mira, hay un abogado que representa a Hugo Carvajal. Hugo Carvajal está ofreciendo entregar todo el material que tiene a los Estados Unidos y entregarse él, pero a cambio de no cumplir un día de cárcel. Y necesita que esto llegue a las más altas instancias. Estaba Donald Trump en la presidencia, en la primera presidencia. Y yo hice una llamada telefónica y pasé la información. Y la persona, eso llegó al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, vamos a decirlo, vamos a dejarlo ahí. Pero no lo tomaron, no le dieron curso porque no podían garantizar que no fuera a prisión. Tenía un encausamiento criminal gravísimo por narcotráfico.
Luego lo atrapan en España, lo extraditan para acá, porque ya la audiencia la audiencia española había determinado que era el extraditable, y cuando lo capturan, lo traen para acá y demás. Pero ya desde entonces Carvajal estaba tratando de llegar a una negociación con las autoridades federales en los Estados Unidos para o no cumplir cárcel o cumplir un mínimo a cambio de todo un compendio de información comprometedora para la dictadura. A algún acuerdo, obviamente, está llegando él, Claro. porque si no, no existiera estaría, exacto. 3 veces el aplazamiento a la lectura de la sentencia en el caso de Carvajal. Iba a ser en noviembre, lo pasaron para enero y de enero lo pasaron creo que para A el 26 febrero. de febrero, Ajá. una cosa así. Y creo que primero era octubre, de hecho. Sí, primero de octubre. tiene Luego razón, noviembre y tiene luego razón. febrero. Primero de octubre, después lo pasaron para Ajá. noviembre, después para enero, ahora para febrero, que es cuando va a ser la audiencia de presentación. Ahora, ¿ustedes no les llama la atención que estando preso en Nueva York, donde entiendo su abogado tiene también establecida su firma jurídica para atender casos penales, esta carta la saca un periódico en Texas, el Dallas Report? Ujú. ¿Ah? ¿No le parece? Bueno, porque sabemos quiénes Ajá, quiénes gobiernan en Nueva York y Exactamente. quién es el gobernador Y en entonces, Texas. Además la entregó el propio abogado. Ujú. Si el abogado le entregó esta carta, Jessica y Agustín, se la entregó a este periódico en Texas, ya antes se la había entregado al fiscal, ya antes se la había enviado a la Casa Blanca con un llamado especial para que llegue a las manos que tenía que llegar. La carta estaba fechada el 2 de diciembre. Y la leímos ayer, 3 de diciembre. Y probablemente ¿No, ayer fue? Sí, ayer fue 3. las propias autoridades federales fueron las que dijeron, ahora se puede publicar la carta. Pero no. total, eso es exactamente. Hasta que no la leyera quien tenía que leer, le decía, ok, Exacto. ahora No, publiquemos. incluso entre la propia defensa, si estoy colaborando ya con la justicia estadounidense, vamos a llegar a acuerdos. Es decir, yo no creo en el buen En la sentimiento espontaneidad de Hugo del Carvajal. pollo. Exacto. No, pero no. por supuesto que no. No. O sea, Esto hay negociaciones, hay una coordinación. Y dice, ok, vamos a escribir esta carta, fírmala, vamos a llegar a acuerdos. Y no es la primera vez que hay generales de países enemigos que luego desertan y vienen para acá. Por ejemplo, cuando se produjo la invasión de Bahía de Cochinos, Ujú. de los 2000 y tantos cubanos que se entrenaron acá por parte de la CIA para invadir Cuba y derrocar a Fidel Castro, Raúl del Pino era un piloto de guerra de la dictadura cubana y combatió con los aviadores americanos y con los aviadores cubanos que integraban la Fuerza Aérea Expedicionaria y bombardeó a las tropas cubanas que integraban la 2506. Él llega al grado de general en Cuba y un día vino para acá. Y Raúl del Pino ha vivido por décadas aquí en los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de contarle a la dictadura cubana un montón de información clasificada, secreta, perdón, al gobierno americano. Correcto. De la dictadura cubana. Pasaron algunos años y un piloto de guerra, coronel, Orestes Lorenzo, se robó un MiG de la Fuerza Aérea Cubana y aterrizó en un aeropuerto militar de Cayo Hueso, de Los Cayos, creo que en Maratón. Ese es un caso simpático, quizás ustedes no lo conocen en este episodio, porque Lorenzo vino para acá en su avión de guerra, en su MiG, y se quedó en Cuba su esposa y su hijo. Entonces él trató de que ellos pudieran exiliarse. Y Raúl Castro, que en ese momento era el ministro de la Defensa, un día en una tertulia allí en televisión, dijo, por encima de mi cadáver se van a ir la mujer y el hijito de Orestes Lorenzo. Si Orestes Lorenzo se quiere reunir con ellos, que venga a buscarlo. Y había una cubana que estaba muy bien de posición, una cubana millonaria, vivía en Georgia, llamada Elena Díaz Berzón. Y Elena Díaz Berzón, sin que nadie lo supiera, le compró a Orestes Lorenzo un avioncito de un motor, creo que un avioncito Cessna, de un motor pequeñito, un avioncito que cabían 2 o 3 personas adentro. Y Orestes Lorenzo se agenció una persona que iba a Cuba a ver su familia y le dijo, llévale este mensaje a mi esposa y dile que el día tal, a la hora tal, esté en la carretera tal y espere por mí. Y Orestes Lorenzo voló de aquí de Florida a Cuba a ras de mar, burló los radares de la dictadura cubana, aterrizó en la carretera,
recogió a la esposa, recogió al niño y luego regresó para acá y prácticamente fue un escupitajo en la cara de la dictadura y de Raúl Castro. Entonces, pero el punto es que no es la primera vez que han habido militares de alto rango de un gobierno enemigo que en un momento dado saltan, como dicen en América Latina, saltan la talanquera. Y vienen para acá, para los Estados Unidos y aportan. En el caso de estos dos señores, no tenían acusaciones criminales aquí. Pero en el caso de Carvajal, bueno, vemos ahora a los narcotraficantes mexicanos, muchos de ellos están recibiendo algún tipo de ayuda. El Tuerto Andrade está libre. Exactamente. El Tuerto Andrade está libre y gracias a que el Tuerto Andrade está libre es que ya hay un encauzamiento contra Raúl Garrín y hay encauzamiento contra otros lavadores de dinero de la dictadura venezolana. Ahora, hay un punto al que no hemos hecho referencia y que es un complemento a la carta del Pollo Carvajal y que obviamente debe tener una profunda influencia en la Casa Blanca, y es la carta del general Flynn. Sí. Porque la carta del general Flynn no solamente desglosa la carta del Pollo Carvajal, sino que le dice, la tengo aquí, más nosotros le ofrecimos a la audiencia leerla, pero más allá de lo que dice la carta, dice suficiente es suficiente, y no dice no. Enough is enough. Ajá, y pone etiqueta a Donald Trump, al secretario Rubio, a Tulsi Gabbard, a Susan Wild y a J.D. Vance, queriendo decirle, señores. Y estos personajes fueron los que se reunieron recientemente para tomar una decisión en el Consejo de Seguridad el lunes correcto, en la oficina oval. Martes, exactamente, para tomar una decisión con respecto a Venezuela. Exacto. Y el general Michael Flynn fue asesor militar de la primera presidencia de Donald Trump. Entonces, yo creo que aquí tenemos una serie de ingredientes que hacen este plato difícil, un plato pesado. Correcto. Pero creo que este plato se va a servir, Jessica. Así es, yo pienso exactamente igual. Bueno, lo dijimos al inicio de la entrevista. Creo que quizás pudieran estarse tardando un poco, pero tampoco sabemos. Es decir, todo este despliegue militar que ha hecho el presidente Donald Trump no es solamente para un tema de hundir narcolanchas. Ahí se está obteniendo información de inteligencia con todos estos radares. Es decir, no sabemos tampoco la información que ha obtenido el gobierno estadounidense a raíz de estos meses que inició este despliegue, que incluso han entrado al espacio aéreo venezolano y, por cierto, desde el régimen nada han dicho al respecto. No, es decir, no he escuchado a Padrino López, por ejemplo, hablar sobre eso. A mí me parece que tal vez uno de los factores... Ok. Tiene que ver contigo. Sí. A mí me parece que quizás el factor más importante que ha producido este retraso, esta dilación, no tenga que ver en sí ni con la preparación militar, ni con el estado del tiempo, porque en su momento tuvimos ciclones y tuvimos, sino más bien quizás con el día después, con la llegada del nuevo gobierno, porque esto es como un barco que tiene un tapón que le está tapando el hueco del fondo del barco, ¿no? El hueco por donde cuando llueve la lluvia se sale el agua del barco. Todos los barcos tienen un tapón, pero el tapón de pronto vemos que está dañado. Entonces hay que quitar ese tapón y poner otro tapón, pero hay que hacerlo muy rápido, porque si usted no se demora o se le traba, entonces empieza a entrar el agua del mar hacia el fondo del barco. Y si vamos a sacar una dictadura, que es narcotraficante, pero es una dictadura, es la que gobierna, es la que tiene ahí controlado el ejército, la policía, los tribunales, los ministerios, tiene controlado el aeropuerto, tiene controlado todo, porque es la dictadura, como en Cuba existe la suya. Si vamos a quitar esa, para entonces suplantarla con un gobierno democrático de una persona que vive en el exilio porque no le han permitido tomar presidencia y otra señora que vive en el clandestinaje, el quítate tú para ponerme yo no es una cosa fácil. No, y además saben de que son capaces en el régimen. De crear un estado de insurgencia urbana. Atacar a los propios venezolanos. Crear una insurgencia urbana de asesinato y de desmanes y de cosas. Claro. Entonces yo creo que por ahí es por donde viene tal vez la paciencia y la Y yo agregaría parsimonia. algo más que a lo mejor lo tenemos completamente descartados, porque desde la administración se ha dicho no hay negociación posible, pero no sabemos a puerta cerrada si de repente le están pidiendo a Maduro quizás esas mismas pruebas que está revelando Carvajal en esa carta,
ya ellos lo sabían, a ver si se puede llegar, no a un acuerdo para que Maduro siga estando en el poder, sino quizás no los acuerdos beneficios para perdonarle la vida. Exactamente, El acuerdo perdona vidas. Y de repente no lo estamos tomando en cuenta, pero a lo mejor ese es el pulso que también están ahorita manejando. Es decir, hay muchas cosas inciertas que nosotros no sabemos porque no estamos dentro de estas conversaciones. Nos pasaron un mensaje Ajá. A Carlos y a mí, y el mensaje la involucra a usted, porque nuestro próximo invitado en cuestión de minutos va a ser Esteban Gervasi. Esteban Gervasi fue quien nos hizo llegar ayer la carta. Sí. Y lo vamos a entrevistar precisamente para que nos hable un poco del trasfondo de la carta y lo que se sabe, a dónde ha llegado la carta, si ya la tradujeron al inglés. Pero Esteban dice, por favor, pídanle a Jessica si es posible que se quede en la entrevista.